La funeraria de mi abuelo. Un verano de 1987, mi mejor amiga y yo decidimos que queríamos pasar la noche en la antigua casa de mi abuelo, que estaba a unas 50 yardas de mi casa. Nadie vivía en la casa y no tenía electricidad. Le pregunté a mis padres y pues me dieron permiso. Así que todo el día mi mejor amiga y yo, junto con mi hermano menor y mi primo mayor, estuvimos pasando el rato y escuchando música. Tuvimos que usar un cable de extensión porque, como he mencionado, no había electricidad en la casa. Bueno, estaba sentado en el sofá charlando con mi amiga cuando ella se levantó a caminar hacia la habitación trasera. 2 segundos después, ella salió corriendo de la casa gritando: ¡Alguien está en la casa! Sin pensarlo, todos salimos corriendo detrás de ella. Una vez afuera, le preguntamos exactamente qué había visto, y ella nos explicó que vio una mano pequeña extendiéndose hacia en medio de la habitación. Mientras estábamos de pie frente a la puerta de la casa, todavía abierta, intentamos ver algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que pudo haber sido, pero no había nada ahí. Así que fuimos a la puerta lateral para tener una mejor vista y notamos que la puerta del baño estaba cerrada y la luz estaba encendida. Recuerden que no había electricidad en la casa, solo usamos el cable de extensión para la radio. Eso nos asustó lo suficiente como para llamar a mi papá. Él entró y no encontró nada, pero nos dijo que era mejor quedarnos afuera de la casa por ahora. Durante el día, nos quedamos en el jardín delantero de esa casa escuchando música y jugando kickball. La radio comenzó a tocar una canción en todas las estaciones. Nos dio tanto miedo que la desconectamos por completo. Continuamos jugando. Luego, la pelota terminó en el jardín de los vecinos, así que mi hermano fue a buscarla. Cuando regresaba, miró hacia la casa y gritó que alguien estaba mirando desde la ventana del baño. No le creí porque le gustaba molestarme, como suelen hacer los hermanos menores. Así que fui a verlo y miré por mí misma, y efectivamente, vi a alguien mirándome desde la ventana del baño. Podía ver cada detalle de su rostro. Mientras corríamos a casa gritando, intentamos explicar lo que habíamos visto. Les dije que tenía el cabello corto y negro y era muy pálida, con los ojos oscuros. Una vez que dije eso, mi mamá y mi papá me miraron y procedieron a sacar el álbum de fotos de nuestra familia. Él me mostró una foto de mi abuela, su madre, quien había fallecido antes de que yo naciera. Me preguntó: ¿era ella a quien viste? Yo respondí: sí, ella es a quien vi. Entonces, ellos me contaron que en los viejos tiempos se realizaban funerales en la casa de las personas y que el funeral de mi abuela, junto al funeral de mi hermano de 10 meses, se celebró en esa casa, y hubo más de esos funerales en ese hogar. Unos meses después, el huracán Andrew azotó la costa del Golfo y esa casa fue demolida debido a los daños. Sin embargo, nunca volví a entrar en esa casa. La casa abandonada. Mis amigos y yo solíamos ir a jugar a una casa abandonada. Este lugar estaba prácticamente en medio de la nada, sin vecinos cerca, con caminos de tierra para llegar a la casa. Este lugar era bastante interesante, pero había estado abandonado desde el 2005, según todas las cajas y papeles que encontramos. Había algunas inscripciones en latín y un pentagrama dibujado en el invernadero y pinturas de serpientes en la pared. El resto de la casa era bastante normal.
además de que estaba obviamente desordenada. Los dormitorios eran un gran lío, y la sala de estar también. Esa es una de las razones por las que nos gustaba ir ahí, porque era privado y podíamos revisar todas las cosas. Sin embargo, siempre había una sensación negativa en el área, aunque nunca pasó nada. Un día, mis amigos y yo nos aventuramos al sótano y encontramos cadenas de metal, del tipo que se usan para sujetar las muñecas y mantener las manos encima de la cabeza. Había una mancha marrón oscuro en el suelo debajo de ellas, montones de botellas químicas, frascos extraños y otras cosas raras en un banco de trabajo cerca de las cadenas. De repente tuve un mal presentimiento y lo que llamaré un mensaje telepático en mi cabeza diciéndome: sal de aquí. Así que le dije a mis amigos que tenía un mal presentimiento y que iba a salir. Corrí rápidamente escaleras arriba. Salté sobre el umbral, entre la puerta principal y la puerta del sótano, y salí. Estaba caminando por delante, esperando que mis amigos regresaran, cuando sentí que algo me estaba observando. Miré alrededor del área boscosa y luego levanté la vista hacia la casa, y una cara blanca me estaba mirando desde la ventana superior. Bueno, siendo yo, me asusté, grité y corrí hacia el bosque. Estuve fuera quizás unos 30 segundos antes de recuperar la compostura y volver a la casa. Miré de nuevo hacia esa ventana y la persona / rostro había desaparecido. Mis amigos subieron poco después y me preguntaron qué pasaba, y les conté. Los chicos decidieron subir y romper la ventana, lo cual no apoyé, pero no quería causar más problemas, así que lo dejé pasar. Nos quedamos afuera durante otra hora, y cuando fuimos a mi auto para irnos, no arrancaba. Tenía un Saturn SC2 de 1997. Continué intentando arrancar mi auto, pero no pasaba nada. Ninguna de mis luces se encendía, así que evidentemente tenía la batería muerta. Pero sabía que no dejé ninguna luz encendida, ni la llave en el contacto. Terminamos sentados cerca de mi auto mientras se oscurecía, tratando de comunicarnos con alguien para que nos recogiera. Uno de mis amigos se acercó y me dijo que mirara en la ventana superior izquierda y me preguntó si veía algo ahí. Así que miré, y te juro que habían unos enormes ojos oscuros gigantes flotando ahí, moviéndose ligeramente de un lado a otro, como si lo que fuera estuviera respirando pesadamente. Le dije lo que vi, y él dijo que pensaba que se estaba volviendo loco. De todos modos, seguimos mirando hacia la casa mientras nuestros otros amigos intentaban conseguir señal. Y la cosa nunca se movió de la ventana. Aproximadamente 30 minutos después, uno de nuestros amigos vino a recogernos y a empujar mi auto hacia el lago, que estaba a unos 5 minutos más dentro del bosque, sin servicio en esa área, que es la razón por la que no movimos mi auto primero. El camino era todo cuesta abajo, así que mi auto se deslizó fácilmente hacia ahí. Una de las principales razones por la que no lo movimos fue para que, si la policía iba a la casa por cualquier razón, no pudieran acusarme de violación a la propiedad o algo así, para que una grúa pudiera encontrar mi auto. Hice que mi auto fuera remolcado a mi taller a la mañana siguiente para que pusieran una batería nueva, y terminaron llamándome para contarme algo que hizo que se me detuviera el corazón. Ambos paneles de fusibles de mi auto estaban quemados. Todos los fusibles. Tuvieron que reemplazar todos los fusibles de mi auto y nadie pudo encontrar nada malo eléctricamente en mi auto excepto eso. Sabía que era la entidad negativa la que lo había hecho, pero obviamente no iba a contarle eso al del taller. Siempre he podido sentir entidades.
Puedo entrar a una casa y sentir si está embrujada o no, y también puedo sentir las emociones de las personas. Un par de meses después, un amigo me envió una foto a la casa y había 2 pequeñas sombras en una de las ventanas laterales. Creemos que eran niños. Me preguntó si recordaba una caja negra que habían encontrado y quemado. 2 de los chicos no dejaron que nadie más la viera. Me dijo que era una caja con cosas horribles de niños y que por eso la quemaron. Él cree que quien sea que poseía la casa secuestró a los niños, los fotografió y luego acabó con ellos. Aquí hay algunas fotos de la casa. La segunda foto está ampliada en la ventana trasera, creo. En la última foto, la han revisado un par de personas y dijeron que ven algo maligno en ella. Esa foto fue tomada justo antes de que me dijeran, sal de aquí. Editando para agregar, también he estado observando la segunda foto. Hay una persona más grande en la segunda foto que no había notado antes. Eso es lo que vi en la ventana mirándome. Literalmente la misma figura, pero la vi en la ventana frontal izquierda de la casa. Temores de un difunto. La historia que hoy les comparto me ocurrió hace unos meses atrás. Trabajo para un grupo de empresas como consultor y una tarde requería de información para elaborar mi reporte semanal. Así que me dirigí a la oficina de Mirasol, la contadora de una de las empresas para las que trabajo. Al preguntar por ella, me encontré con la noticia de que no se había presentado a trabajar, pues su padre se encontraba hospitalizado y había sido internado gravemente herido, a consecuencia de un accidente sufrido en su granja. Al cabo de unos días, me enteré que el padre de Marisol había fallecido, por lo que yo y otros compañeros de trabajo decidimos acompañarla y mostrarle nuestro pesar por lo que había ocurrido. Esa tarde nos hicimos presentes en la funeraria en la que se encontraban los restos del padre de nuestra amiga. Al final de la tarde nos retiramos casi la mayoría de los compañeros. Al regresar a casa, conversando con mi esposa, le comenté lo ocurrido y ella me preguntó, ¿y Marisol cómo se encuentra? Le respondí que no había podido platicar con ella y que mejor trataría de conversar con ella un día del sepelio de su padre. Mi esposa me sugirió que deberíamos de acompañar a la familia un rato por la noche, así que a eso de las 8 de la noche nos alistamos para salir a la funeraria donde estaba siendo velado el padre de Marisol. Al llegar, pues saludamos a las personas que permanecían en el recinto y a la familia de Marisol. Charlamos un momento. Me narró cómo había pasado el accidente y cómo fue el transcurrir de los días de su padre en el hospital hasta perder la batalla por sobrevivir. Luego me dejó a solas con su esposo, un tipo que a pesar de ser profesional, adolece de cultura y una persona pesada de carácter, rústico podríamos llamarlo. Hablamos de todo un poco. Hasta ese momento todo bien. Yo no ponía mucho interés en la plática de este personaje poco agradable. Luego de haber agotado los temas de conversación en común, él tocó un punto muy desagradable dentro de la charla. Comentó que él y su suegro, ahora difunto, nunca se llevaron muy bien. Comentó que al principio él no aprobó su relación con Marisol, pero al final él había ganado ese pulso y que después de todo, al final de cuentas, él habría sido el gran triunfador, pues él se estaría quedando con todo lo que dejó su suegro, todo lo que él había logrado durante su vida, y de bono se había quedado con su hija. Esa charla me desagradó tanto, no solo por la amistad con Marisol, sino por la forma tan mezquina que hacía ver la situación su esposo. De esa cuenta,
Interrumpí la plática y me retiré a atender unos mensajes en mi teléfono. Luego nos apartamos con mi esposa a platicar al fondo de una pequeña sala. A eso de la medianoche, mi esposa decidió ir por un café a una tienda cercana acompañada de una conocida que estaba acompañando a la familia esa noche. Luego de transcurridos varios minutos, se acercó a mí un señor y me preguntó: ¿le molesta si lo acompaño? No lo conocía, pero me resultó familiar su forma de expresarse. Parecía un personaje culto, conocedor de la realidad del mundo, con mucha experiencia. Platicamos de cómo eran las cosas en el país hace muchos años, de gobiernos de antaño, de cómo fueron cambiando los pueblos. Habló de sus aventuras de joven, de sus viajes por el interior del país, de cómo formó su familia y que con mucho esfuerzo y trabajo había logrado comprar varias casas, camiones, autos y algunas fincas pequeñas que le permitieron su sustento durante su vejez y así no representar un compromiso para su familia. Lástima que Aurora ya no pudo disfrutar mucho del fruto de mi trabajo. Me contó que Aurora fue su esposa, pero que había fallecido ya hace varios años y que luego su única hija formó su propio hogar. Él quedó solo y que su vida transcurría cuidando su patrimonio para que el día de su muerte le quedara todo a su única hija. Luego de quedar pensativo por unos minutos, me dice: ¿sabe cuál es mi preocupación? Todo mi trabajo, mi esfuerzo y lo que yo más quiero quedará en manos de un patán. Mi hija se casó con un personaje que no es de mi agrado. Nunca le ha dado su lugar y creo que ella está con él por castigarme a mí, por oponerme a su relación. ¿Me acepta un consejo, amigo?, me preguntó. Con gusto, le respondí. Oriente a sus hijos, pues solo así podrá estar con ellos sabiendo que con sus consejos ha formado a personas de bien. Después, uno quiere enmendar la ausencia de uno, oponiéndose a sus decisiones, y ellos se afianzan a esas decisiones a manera de rebelarse contra uno de padre. Por eso, amigo, haga lo correcto e instruya a sus hijos. Se despidió de mí y se perdió entre las personas. Luego apareció mi esposa con unas amigas y procedimos a retirarnos. Durante el camino, platicando con Elizabeth, mi esposa, me preguntó: ¿te aburriste durante mi ausencia? No, respondí. Estuve charlando con un señor ahí presente que por su edad asumo que es contemporáneo del papá de Marisol. Muy interesante su plática. Platicamos de todo un poco. Al disponerme a descansar, comencé a recordar lo hablado con el esposo de Marisol acerca de cómo se jacta de lo que obtendrá con la ausencia de su suegro y la similitud de esa situación con los temores de Eduardo, la persona que conocí y con la que platiqué esa noche. Me sorprendió la coincidencia y mi sobresalto fue tal que ya no pude dormir por el resto de la noche, tratando de encontrar algún elemento que relacionara las dos historias. A mitad de la mañana le dije a mi esposa: ¿me acompañas? Quiero ir al sepelio del padre de Marisol. Entre tanto contratiempo, ya no pude ir a la funeraria y me dirigí al cementerio donde sería el sepelio. Al llegar, se realizó una pequeña misa y sobre el féretro colocaron una antigua fotografía del señor. A mi llegada, saludé a algunos conocidos y a Marisol. Ella me presentó a un hermano de su padre. Me sorprendió el parecido de este señor con Eduardo, el personaje con el que charlé la noche anterior. Mi corazón dio un vuelco y latía de forma inusual. Mi cabeza comenzó a imaginar cualquier cosa. Pregunté a Marisol: mira, anoche platiqué con un amigo o familiar de tu padre. ¿No sabes si vendrá por acá hoy? Ella me respondió: ¿de quién se trata?
No recuerdo su nombre. Estuardo, respondí. Solo así se presentó. No recuerdo algún amigo o conocido con ese nombre, pero déjame ver. Al iniciarse las honras fúnebres, el sacerdote mencionó el nombre de José Estuardo. No fue la confirmación de mis temores, pero mi cabeza voló a 1000 por hora y mi cuerpo fue invadido por un escalofrío de pies a cabeza. No podía coordinar mis pensamientos. En lo que duró la ceremonia me quedé sentado. No pude platicar con nadie y tenía mil preguntas que hacerle a Marisol. Al concluir todo, se acercó a mí Marisol y se despidió de mí. Traía en sus brazos el retrato que utilizaron en la misa y me preguntó: ¿encontraste al señor que buscabas? Le respondí que no lo había visto por ahí. Le pregunté: ¿es tu padre?, refiriéndome al marco que traía en sus brazos cubierto con un pañuelo. Sí, es de mi padre. Es de cuando aún estaba muy presentable. Ya ves que uno nunca se prepara para estas situaciones. ¿Tú no conociste a mi padre? Le contesté: no, físicamente no lo conocí, solo por tus comentarios y anécdotas. ¿Te gustaría conocerlo? Me dijo, develando ante mis ojos el retrato de su padre, que era el retrato del señor que me había estado platicando la noche anterior. No comenté nada a mi amiga, solo le conté a mi esposa, y ahora vivo con la duda de si es buena idea compartir esta historia con mi amiga y contarles sobre los temores que me compartió su padre. No tengo el valor de revelar lo ocurrido aquella noche en que todas mis creencias acerca de fantasmas y apariciones cambiaron. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que hayas disfrutado de estas historias aterradoras. Ahora, una pregunta. ¿Lograste descubrir alguna foto del segundo relato? Yo sigo sin encontrar nada, pero quizás tú tengas una visión más aguda. Compárteme lo que encontraste en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias de terror. Ahora me despido. Hasta la próxima.